Bili na kayo ng kangkong! Kangkong! ¿Tú quieres comprar kangkong? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes dinero? Hola mga kaluts! Bienvenidos sa Guinea Equatorial, Africa. Nandito ako ngayon sa Barrio Ikundi 4, dito sa may farm ng kangkong, mini farm. Kasi i-reveal lang natin yung mga dating niluto natin, yung mga adobo, crispy, saka yung nilagay sa sinigang. Dito kina Ursulas, yung ginisang hipon na may kangkong. Yan, para ma-reveal lang natin. Alam naman natin na walang rewind. Walang rewind, but meron tayong memorable at mga sweet memories. Nakapagluto na tayo ng 4 na klase ng recipes ng kangkong. Yun, may nagpapabili na Pilipino dito. Kaya tutulungan na rin natin na magbenta. Nung una, siyempre, tinuruan natin ng kumain, magluto. Ngayon, turuan na natin na magbenta, lubusin na natin. Hindi naman sa talagang negosyo. Kumbaga, pambili lang ng tinapay o mga ingredients. Makakatulong ito para sa kanila. Kawawa naman kasi kukuha dito tapos dadalhin pa sa trabaho o sa bahay para mailuto namin sa bahay, sa personal. At least matutulungan nila kami, matutulungan din namin sila. Kahit magkano lang, kung wala namang iabot, thank you na lang. Walang problema kasi si Ursula mabait naman to. Matagal ko na kasama sa trabaho, almost 8 years na rin. Bago tayo kumuha ng kangkong, kukuha muna tayo ng pantali dito sa may puno ng banana. Okay na siguro to. Iunti-untiin na lang natin. Pagbilan. Hola. Yo quiero comprar kangkong. Hola. Hola. Mamayaur. Sí, alguien. Sí, yo quiero comprar kangkong. ¿Por cuánto quieres? 1 million. Ito. Mamayaur, tú sabes cómo coger, ¿no? Sí, así. Así, sí. Se coger así. Se coger. Sí, este está bien. Así. Así. Está bien este talla está bien. Luego vamos a hacer así. Mamayahur. Si Philippines se vende así. Sí, lo vamos a atar No, con la fuerza. una así se vende 100. Así. Ito, sa atin po ba, di ba 10 piso na to? Tapos ginaganon. Itatali natin. Yan. Mamaya oras si. Ito, turuan natin silang magano ng 10 piso. 10 piso sa atin, pansinigang, sarap nito. Miguel, le gusta cuando último yo cocinar aquí. Él siempre preguntar. Tinatanong ni Miguel lagi kung ano yung niluto ko. No, Miguel? Le gusta siempre como yo cocinar de aquí antes. Sí, que tenía langostas. Sí. 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 Que... Doon sa riwa, oh. Ito. Tataba ng kangkong mga kaluto. Kasi may sapa dito. Hay agua aquí. Sale mucho así porque hay agua. Sí. Es plantado tu hermana antes, ¿no? Mi hermana sí trajo esto para plantar. Mira cómo se ha quedado. Sí. Yan, ang tataba po mga kalutso. Medyo masuka lang ng konti. Pero siyempre mamaya tu chapiar tu limpiar. Yan, nililinisan nila para magkaroon ng talbos.
Kayo po ba mga kaluts, ano po ba yung pinaka-paboritong recipe nyo ng luto ng kangkong? Yung crispy masarap din, parang chichirya siya. Lubusin na natin yung pagtuturo sa kanila para alam nila yung ayusin. Kasi nung nakaraan, hindi naman yung si Mama Yaor, yung anak niya, kinuha po napakahaba, pati yung ugat. Kinuha. Kaya nung iluluto na namin, may ugat-ugat pa. Kinuha hanggang ganun kahaba. So itatali natin. Kuha tayo ng pangtali. Yan. Yan, kung may tanim ka lang sa bahay ng ganito, di ka na mawawalan ng iluluto. Ipansasahog. Tapos may ibang recipes, di ba? Nakainan na ako. Tuturuan ko rin na magtali si Don Miguel. Don Miguel, Sí, hay que hola. poner Estamos ahora en el mercado. Vendemos cancón porque no tenemos dinero. tú puedes plantar en Santa Cruz como así, Sí, de la mucho, así se vende 10,000. 10,000, Sí, 10,000. es no barato. Solamente queremos 10,000 aquí. 10,000, Sí. 10,000 es como 1,000. 1,000 daw. Es 1,000, es caro. San Libo. Una así en Philippines se vende 100. Ah, 100, Una así. 100. Sí, sí. Sí, hay que coger más aquí también. Sí, hay mucho, tenemos aquí mucho. Tingnan natin mamaya kung makakailang tali tayo. Bibilangin natin para mapresyohan. Sa totoo lang, ang kangkong talaga hindi nakakasawa, di ba? Marami kasi siyang pwedeng gawing recipes, napakarami pang vitamins niyan. Kaya kung may pagtataniman kayo sa bahay ng kangkong, mas mainam. Mama Yaur, tú puedes aprender a comer aquí en barrio Vicunde, de gentes, de personas, ¿no? Tú puedes aprender, luego tú puedes vender 100 también. Hay que aprender. Ahora Tomás se comer también, y Miguel, y Kaito, y todo, se come ahora. Hay que aprender para, hay un poco para comprar pan o caramelo. Ito yung mga nakuha namin. Ito yung mga na-harvest. Harvest ng kalutong Pinoy ng kangkong. Porque ya ni tiene certificado. El trabajo ya no molesta. ¿Tú conoces esto? Sí. Ay no. ¿Cómo se llama este? Yo pedí Pescado salada. así de seca, ¿no? Sí. ¿Este cómo se llama? Pescado salada. Sí, este de no, de pescado este. Es grande. Ang laki po, no? Ang laki ng daing. ¿No tenés ese tipo ahí en Filipinas? Ay, pero solo en mar, ¿no? Sí. Ay, río, tenemos cerca en río. Ito yung mga daing, oh. Yung pinato yung isda. Ito, ang lalaki. Está grande. Tú tienes mucho pescado seco también arriba. Sí. Este que también. Eso es pescado salado también. Malalaki. Ito, meron pa si Mama Yaor dito. ¿Qué cocinar con este Mama Yaor? Esto se puede cocinar con cancón, se puede cocinar palmiste, pambota, Y- se puede cocinar modica, La se de puede- verdura, de endeng. endeng. No. Sí, antes. Sí, se llama endeng también en fan. Sí. Se puede en todo, se puede cocinar cualquier tipo. Aunque ensalada. Todo cualquier verdura, tipo. ¿no? Sí. Pero no comer recto así como frito y está. No, So- no, lo tienes que remojar dentro del agua. Sí, porque este mucho Tiene sal. mucha sal. Maalat kasi yan, sobrang alat niyan, kaya na-stack nila ng ganyan. Tiene mucha sal, lo tienes que remojar antes. Lo remojas como hoy, que lo quieres cocinar mañana. Sí. Lo remojas hoy, mañana lo sacas, empiezas a cocinar. Hay aquí también, vamos a verle este. Ito parang tinapa. Pinato yung tinapa. Tapos ito nagtatali yung dalawas.
Tapos, meron pa dito. Dami oh. Ito. Ito, pagi to eh. Yan. Mga daing. Ito, may malaki rin dito. Laki. Mayaur, jefe de kangkong. Tiene pequeñito aquí plantación de kangkong. Mamayaur, vamos a contar para cuánto saber de quiere comprar de Filipinas, ¿ok? Sí. ¿Cuánto es? Ok, vamos a contar. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So entonces 100, tú tienes 1,400. So kung sa peso natin 140, siya in peso 140 de peso. 140 de pesos. Sí. Ito kakapitas lang, sariwang-sariwa. 14 piezas, 14 pieces po mga kaluts yung pinabili ng mga Pilipino. So 140, 1,400. Ito. Babayaran na natin. Vamos sa pag-araura. So entonces esta 1,400 yo va a doblar. Yo dar. Yun, sabi ko dodoblihin ko yung bayad ng mga bumili ng Pilipino. Kasi 140 sa peso natin eh, 140 o 1,400 sa pera nila. Ito. 1, 2, ito pala. 3,000. 3,000. Sí. 1,400, yo dado otro. Ya está, todo. Coger cambio también. Gracias. Para mamaya En la cabeza. bili na kayo ng kangkong. Kangkong. ¿Tú quieres comprar kangkong? ¿Tú tienes dinero para comprar kangkong? Ok, mamaya Ur. Hay que arreglar bien kangkong. Vamos a vender. Para tú tienes algo para comprar en pan, caramelo o algo para cocinar. Y para desayuno también. Sí. Gracias, Alvin, gracias por hacerme la venta de Cancún. Ahora tengo dinero para comprar a mis hijos desayuno de por la mañana cuando se van a clase. Okay, gracias sa'yo. Kaya sabi ko, kung tuturuan natin ng kumain, magluto, sulitin na, pati magbenta, di ba? Para may pagkakakitaan ng konti at may pangbili kahit anong candy o something na gusto nilang bilhin. Hindi naman talagang negosyo, pambili lang ng kung ano-ano. Ikun de 4, kangkong. Mama yogurt de papa yogurt. Mga kaluto, salamat po! Oy, gracias!